vamos a lo nuestro, a la columna ampliada de El avión de papel de Johanna Holt. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento, viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos de un cirillo le sopla el viento. A las palabras las sopla el viento. Bienvenidos entonces, bienvenida a Lía, le damos la bienvenida a Lía Schenk, que vino de Montevideo para compartir esta tarde con ustedes. Ella es muy deseosa de estar con futuros maestros, a un pasito de estar en la clase y conversar con ellos, con ustedes. Y bueno, vamos a presentar su último libro, Matsumoto. Que está recién salido del horno, en noviembre del 2021 lo publicó, y luego, como ya estuvieron trabajando con la profesora, vamos a entablar una mesa de diálogo que ustedes estuvieron preparando, que Lía también recibió y hizo sus deberes, pero nada, vamos a hacerlo de manera libre y se van ustedes a apoderar de las preguntas y de lo que quieran, u otras cosas que se les ocurran en esta conversación, que nada más es esto, ¿no? Una mesa de diálogo y compartir estos aspectos tan lindos de literatura infantil que si no fuera por la profesora que le da hincapié en el aula y también lleva adelante el taller, que también hay algunos integrantes del taller de los viernes, si no fuera por eso, bien sabemos qué sucede con el programa y todo eso, ¿no? Así que bueno, estamos contentos entonces de empezar quizás este ciclo. Bueno, pensamos en el Día del Libro, en realidad hoy faltó Fernando, está presente en espíritu, pero está enfermo, pobre, está con gripe, y él estuvo también en la organización y pensando en este tema de traer a Lía, y también agradecerle a Servando Valero, que está por atrás en una mesa que tiene los libros, acá enfrente la librería Espacio Chamangá, acá cerquita, que fue donde Lía, un día paseando en vacaciones, entró y bueno, hicieron los contactos y a raíz de Servando que Lía está hoy acá. Con muchas ganas, de hace un rato, y mañana va a estar en el SERP, por lo que nos quiere, si alguno quisiera acompañarnos, va a estar presentando otro libro, que hoy también se les va un poquito a hablar, si ustedes quieren, por lo menos presentarlo también, para un poquito más grandes. Bien, y bueno, Lía también es maestra, ¿sí? Ella es originaria de Juan Lacase, pero anduvo como trotamundos en varios lugares, vivió mucho en Buenos Aires, trabajando en varios lugares de Argentina en el programa de lectura. O sea, conoce gente, estábamos hablando, tomando un café con escritores, que uno dice, qué divino, estuvo con Graciela Monte, Laura de Betacho, o sea, mucha gente y otros teóricos que está bueno, que quizás después ustedes les pueden preguntar por ellos y está bueno conocerlos y seguir leyendo. En Argentina, bien sabemos, hay un montón de producción académica sobre literatura infantil. Y estuvo en España, en talleres también, y bueno, y después acá en Uruguay, ella es psicóloga social también, y obviamente escritora, ya deben conocer sus anteriores libros, y dando talleres también en lo que es la formación, lo que era la formación, o lo que es la formación en primaria en ciertas áreas. También estuvo trabajando mucho en lo que es la literatura infantil por ahí. Y bueno, y algunos de los libros todos conocemos, que van desde las edades más pequeñitas a adolescentes, por los cuales algunos ganó premios, ¿no? Ustedes conocen los premios que se dan en Uruguay, Bartolomé Hidalgo, los premios nacionales de literatura, de letras del MEC. Y bueno, y tenemos a Timotea se va de viaje, el cumpleaños de Timotea, que son preciosos, un nido para Fito, historias de Pueblo Chico, que es muy galardonado. Hay que salvar a Malena no se rinde, ¿verdad? La Turbonada, y hoy traemos a Matsumoto. Y bueno, de Pueblo Chico también, seguimos con GPS a Pueblo Chico se agranda, como una saga, ¿no? Que también está bueno por conocer.
Y bueno, hoy trajimos, como ya les habíamos anunciado, este libro tan lindo, tan bien ilustrado, porque sí, es una belleza, ilustración. Hoy justo, a través de Lía estuve en contacto, pero bueno, por mensaje con la ilustradora, que también es todo un campo creativo, ¿no?, que va de la mano. Después capaz que podemos hablar un poquito con Lía, cómo se da ese proceso del escritor y el ilustrador, que se llama María Josefita, la ilustradora. Bien, y este libro comienza así. Yo les voy a leer la primera oración. Dice: yo nunca me hubiera imaginado ir a un lugar que se llama Matsumoto, si no fuera por Bianca. Y ahí, ¿no?, entre el título Matsumoto, que ya todos le debe haber un poco hecho ruido, ¿qué pasará? ¿A dónde vamos? ¿Dónde será, no, la locación? ¿A dónde me llevará? Y todavía eso de que no fui a ese lugar, o nunca me he imaginado ese lugar si no fuera por Bianca, ya nos plantea a alguien, no sabemos todavía la edad, no sabemos, o sea, quién es que está hablando, que se plantea esto, ¿no? Hay un personaje, Bianca, que va a estar presente. Y bueno, y en realidad la que se plantea esto es una niña que tiene una abuela, y esas relaciones tan lindas de abuela-niña, ¿no?, que la abuela va a buscarla a la escuela, ¿no? ¿Cuántos tenemos hijos que encargamos a la abuela, ¿no?, en la salida? Y tantas conversaciones con esa abuela, ¿no? ¿No? Uno se imagina, porque también algo lindo que tiene Lía, y lo nombra, lo habla, ¿no?, en su presentación en las solapas del libro, es eso de preguntarse o de trabajar con las palabras, ¿no? ¿Qué significan? ¿A dónde nos llevan? Esa relación de significado y significante, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo digo abuela, niña, escuela, salida, ya podemos imaginarnos ese caminito, esas conversaciones, y descubren que tienen una vecina, que es esta Bianca, que tiene el mejor jardín del barrio, o bueno, lo que vende los apartamentos, que son edificios, y riega unas plantas que tiene con una regadera verde. Y esas lo admiran eso, ¿no? Y en una de esas tantas vueltas empiezan a establecer una relación de amistad, que claro, de vecinos, ¿no? Que uno se encuentra con sus vecinos y algo comparte, y más con algo que ya es un objeto de admiración, y empieza por ahí esa comunicación a través de las plantas. Y luego van a descubrir de azaleas, no sé si las conocen, las azaleas. Y el mismo libro también hay como varias líneas de comunicación y de diálogo. Uno viene por este motivo de las plantas, de las vecinas, y después de regalarle, después de admirar, de expresarle su admiración, Bianca le regala una azalea, y empieza esa también intercambio de información: qué son las azaleas, cómo se cuidan, qué significan. Y el cuidar un ser vivo también es parte de cuidar la vida, de estar en relación con el ambiente, y de llegar a ese lugar después, que es Matsumoto, y ver qué pasa, ¿no?, con las azaleas. Pero también en ese recorrido a través de las plantas y de las azaleas, que está muy lindo ilustrado, esos colores y esas formas. Ahora después yo les voy a contar un poquito de eso. Nos va llevando también a conocer a Bianca. Y ahí está un poco el nudo también de lo que es Bianca y lo que es su vida y cómo fue su vida. No sabemos bien la edad, pero algo tuvo un cambio, tuvo un interés, un sueño que lo pudo cumplir, ¿sí? Y todo tiene que ver con la identidad sexual de Bianca y cómo pasó en su vida, pero todo eso se va relatando página a página y a través de los ojos de la niña. No es a través de los ojos de Bianca, sino a través de esas preguntas o esas cuestiones que va descubriendo la niña a través del libro. Y a través de esa amistad que día a día, o encuentro tras encuentro, van teniendo las tres, porque la abuela, imagínense, se va haciendo como más compinche de Bianca, y van compartiendo, bueno, y después obviamente el gusto por las azaleas, y bueno, y Bianca también va descubriendo que de alguna manera los sueños se pueden cumplir, y ella también tiene un sueño, ¿no?, que es ser aviadora, ¿no? Como cualquier niño que puede ser bombero, ¿no? Esas cosas así que uno dice cuándo, ¿no? Pero siempre están esas cosas así súper distintas.
Y bueno, ella se plantea eso y viajar, quizás ese lugar tan peculiar que es Matsumoto, que después googleenlo o búsquenlo, se los dejo ahí, y busquen imágenes, no busquen el texto, busquen imágenes, y es sorprendente lo bello que es. Entonces, bueno, el hilo de la historia empieza entonces desde una azalea, que es donde se inspiró incluso Lía para crear este cuento, y transcurre con eso, ¿no? Con el crecimiento de una persona también, pues si vamos a ver una planta y si la cuidamos, y no, el que le gusta o lo trata en la escuela, o vio, el cuidar un ser vivo, tiene eso también, ¿no? De crecimiento, de evolución, y está presente en todo el libro. Bueno, y acompañado con ilustraciones, les mostramos, Lía, un poquito así por alguna ilustración, porque también los colores que utilizó María José tienen que ver con estados de ánimo y con recuerdos, algunos no tan buenos, algunos un poquito más, ¿no?, de los claroscuros de la vida, pero que tampoco llenan de tristeza el libro, los tratan de una manera, ¿no? Bueno, tuvimos estas experiencias, pero bueno, más adelante pudimos tener otras. Entonces, también es eso, ¿no? Es mostrar, y los colores acompañan de una manera espectacular, y aparte utilizó, y voy a entrar en eso, técnicas de collage, incluso para mostrar lo que es un herbario, ¿no? Que es eso de ir coleccionando flores y plantitas, y la ilustradora no hizo un herbario de verdad, pero sí utilizó hojas de pétalos disecados de las azaleas para hacer los collages, más acuarelas, más tintas, espectacular, ¿no? Y incluso después hay unas fotos de collage que están en la tapa y en una de las hojas, de las páginas, perdón, últimas, que son fotos de la abuela de la ilustradora y ella misma de chiquita, su abuela Luz y ella pequeñita, son las fotos, ahí van en ese. Después lo pueden ojear, y es lindo, ¿no?, que la ilustradora también se metió ella misma en esa historia, ¿no? Porque qué linda esa relación de abuela-nieta o nieto, es una cosa súper, que uno no necesita escribirla mucho, ¿no? Porque se siente, y un poco es eso, ¿no? Esa relación, y bueno, y me parece que está muy bien logrado, y tiene todo esto. Yo cuando lo vi la primera vez dije, sí, japonés, eso me lleva a una técnica, ¿no? Me hace acordar unos cuadritos que había en la casa de mi abuela, que eran japoneses, también unas plantitas, me hizo acordar enseguida eso. Así que bueno, fue hecho en esa sintonía. Bueno, muy bien. Y yo le quería preguntar, entonces, ¿cómo surgió, Lía, eso de que te inspiraste en la azalea para crear toda esta historia? ¿Cómo comenzó todo? Y también te lo llevo de la mano, porque en este libro particularmente tocas un tema que es bastante, no sé si novedoso para el lector infantil, pero peculiar, distinto, ¿no? Que está todo este tema, ¿no?, de las identificaciones sexuales y la identidad de la persona, y cuándo comenzó, y todo lo que le puede acarrear en su vida, etcétera. Si es algo si te basaste en alguna historia o en alguna experiencia, ¿qué te motivó, ¿no?, desde la azalea a pensar en este tema bastante novedoso para la literatura infantil en Uruguay? Bueno, ¿es necesario esto? Sí, allá no siente. Bueno, primero saludar, decir que estoy absolutamente contenta, muy contenta, emocionada. Bueno, perdónenme, pero yo soy así que me emociona. No puedo evitarlo, pero no se asusten. Por favor, no se asusten. Es que me emocionan muchas cosas. Primero, cómo surgió este encuentro desde lo espontáneo, no desde una planificación. Me encantan esas cosas. Me encanta descubrir a Johanna y a Servando de la manera que lo descubrí, o que nos descubrimos sin haber tenido ninguna intención, nada. Un día ocurre. Y eso a mí me da tranquilidad de vivir, porque pienso que siempre me gusta mucho entregarme a eso que palpita dentro de uno o de una, y no sabes por qué es, y yo soy de las que no me ocupo en saber lo que me ocurre y que me pone tan feliz, y es
lo vivo. Entonces estoy contenta de estar acá porque las miro todas estas caras y son lo que yo elegí algún día. Y se sigue eligiendo educar, se sigue eligiendo formar, se sigue eligiendo el compromiso con las infancias. Y me conmueve, me gusta verlas, mirarle las caras y saber que yo fui ahí también alguna vez. Y creo que las personas que nos definimos por ese lugar de cercanía con las infancias, por algo es. Y si quieren les cuento por qué yo lo elegí, pero más que yo contar, me importaría mucho que ustedes indaguen por qué lo eligieron y por qué fue la opción y por qué hay una decisión interna que les hace ir hacia adelante con algo que a veces uno no sabe por qué lo elige. Y yo lo elegí porque me parecía que el mundo de la infancia era mucho más interesante que el mundo de los adultos, y lo sigo creyendo. Y me parece que el mundo adulto que más me gusta es el mundo que de alguna manera tiene un compromiso. Y yo no sé si ustedes conocen un poema de Gianni Rodari que se llama Un señor muy viejo con una oreja verde. Bueno, búsquenlo, léanlo, porque desde ahí me paro para decir por qué me gustan más las infancias. Porque ese señor muy viejo con una oreja verde iba en un expreso de Soria a Monteverde, es un largo poema de Rodari. Entonces alguien le dice, ¿y usted por qué, siendo tan viejo, tiene una oreja verde? Y entonces él le dice, porque no quiero dejar de tener una oreja verde, porque es la que me permite escuchar el sonido del río, el canto de los pájaros, el silbar del viento y lo que dicen los niños. Y bueno, y sabemos que no siempre hemos sido escuchados en la infancia, no siempre hemos sido dialoguistas en la infancia. Es como, sí, espera, después vení, no, ahora no puedo, bueno, esas cosas. Y me gusta el mundo de la infancia porque es auténtico. Y me parece que podemos pensar mucho en cómo recuperar. Me parece que si estás en una clase, si estás con niños, si estás con algo de lo tuyo que fuiste y está latente, se alumbra. Y bueno, por eso creo que decidí ser maestra y después maestra de maestras, y ahora soy alumna de mis nietos. Y me encanta haber cambiado de rol, fue una cosa fantástica. Y más te cuento, Johanna, y les cuento que Vera, tengo una nieta Vera que tiene 9 años, que está en cuarto en la clase de, ¿dónde está? Mariela, nos conocimos hoy, es una maestra de acá que me escribió ayer y yo dije, mirá que mañana voy a Maldonado, es así. Y ella, claro, son mis nietos grandes y más chicos, son mis interlocutores válidos, porque ellos me dicen, ¿te das cuenta que acá no estás diciendo una cosa distinta que dijiste acá? Entonces siempre cuando les doy un libro, les doy así, tiemblo porque ¿qué va a pasar ahora? Entonces Vera, que tiene 9, y el hermano que tiene 10 fueron los primeros que vieron el libro. Ya hecho. Entonces Jano me dijo, me encantó Matsumoto, Lía, me encantó, están muy buenas las ilustraciones, están muy buenas las ilustraciones, todo lo que dijo. Y Vera me mandó a decir que ella me quería decir lo que pensaba de Matsumoto. Yo temblé. Menos mal que estábamos en la cocina haciendo un tecito, yo qué sé, me distraje con... Y ella dice, mira, lo que yo te quiero decir, que ¿sabes lo que me gusta? Que vos no hablás de emociones, no decís está triste, está contenta, pero te das cuenta. Y yo dije, ¿cómo? Y no le dije, ¿cómo se te ocurre decir eso? No voy a decirle eso. Le digo, te agradezco mucho. En síntesis, ella va a presentar Matsumoto, creo que la semana que viene o la otra en la Feria del Libro, porque yo le dije, ¿sabes qué me encantaría? Que tú leyeras en lugar de yo leer, que tú vayas. Bueno, todavía no la invité, pero sé que me va a decir que sí. Quiero decir con esto que, un poco tomando lo que Johanna me proponía, ¿no?, de hablar de este libro, que tiene que ver con esas fantásticas preguntas que ustedes me hacen llegar, que
también me conmovieron y también me siguen preocupando las mismas cosas que hace 50 años. ¿Qué es lengua? ¿Qué es literatura? Podemos estar... Me apasiona el tema, me apasiona. Y hay un libro fantástico de Graciela Montes, una de las escritoras argentinas que más amo, que se llama La frontera indómita. Y puedo estar mucho rato conversando con ustedes, dialogando de lo que es la frontera indómita, pero lo dejo para después. Pero digo, esa pregunta de ustedes, ¿qué es lengua, qué es literatura? Es fantástica. Después, si me hacen acordar o quieren repetir, ahora voy a seguir con Matsumoto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que...? Porque una de las preguntas de ustedes es, ¿cuáles son tus desafíos? Este era un desafío. Y la turbonada también era un desafío, pero distinto. Y quiero hablar de esos desafíos que tienen que ver, no con una cosa que yo me proponga, a ver qué puedo escribir que me desafíe. No es así. Constituye un desafío cuando yo sé que tengo un personaje, como en el caso de la turbonada, que no tiene nada que ver con mi historia de infancia, ni con mi historia de adolescencia, ni con la gente de la cual soy amiga, que algunos son pobres, otros son muy, muy ricos, otros son términos medios, pero yo no conozco la clase alta. Ni sé, conozco de lo que sabemos todos, de leer historias, de investigaciones, pero no tengo un trato, no sé cómo son la casa del personaje. No me imaginaba yo poder escribir, primero, desde una voz masculina, desde un adolescente. ¿Por qué me quise meter en eso? ¿Por qué? Tengo en mi computadora viñetas sobre la turbonada durante 3 años seguidos. Un joven adolescente. ¿Cuáles son las necesidades básicas de la infancia y de la adolescencia? Siempre están inclinadas hacia algunos aspectos que son preocupantes, ¿verdad? Pero creo que el amor es una necesidad básica, la escucha es una necesidad básica, la confianza son necesidades básicas que no siempre están presentes y no hay canasta del mundo que te la dé si no te la da la gente que está a tu alrededor. Entonces, yo sabía que ese personaje, Franco, tenía cosas para decir. Se lo cuento así, parece extraño, pero es así. Me encantaba y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Pero sabía que él era un chico que se sentía no querido. Entonces ese es el tema de la adolescencia. Nunca sabemos si inventamos que no nos quieren o de verdad no nos quieren. Nunca sabemos si este mejor amigo está conmigo porque o por qué. Siempre esa cosa sospechosa que genera tragedias a veces. Entonces, es que hasta que no... Siempre venía mi hijo, antes de ir a trabajar, a tomar mate, y me decía, pero ¿y la novela? No puedo, voy escribiendo, pero no puedo tomarla. Y un verano, viste que dijimos que en enero uno se... Y ahí me di cuenta que la persona que lo había criado, por decirlo de alguna manera, criado, es una palabra preciosa. Yo lo he escuchado decir antes en los pueblos, se decía mucho, no, porque lo crió la abuela, lo crió el abuelo, cuando eran muchos niños y tenían que repartirlo, yo qué sé, lo crió la abuela. Y es más importante si te crió la abuela o el tío o el vecino que de quién y cuándo y dónde naciste, ¿no? Te crió, estuvo contigo. Entonces ella... Se llama Selma, que lo crió, era una mujer de campo, pero de chiquito lo criaba cuando estaba todo el día y parte de las noches con él porque los padres trabajaban, bueno, toda esa historia. ¿Y qué pasó? Cuando encontré ese personaje, sí sentí que podía escribir la novela. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hay sabiduría en la gente del interior, en los dichos populares, en la literatura que viene de la oralidad, porque si vos decís cuando, bueno, no voy a decir de la oralidad en qué siglo, no sé, pero en la nuestra, cuando vos decís a mal tiempo buena cara, supongo que ustedes lo habrán dicho hace 2 días. Es decir, hay
una profunda sabiduría. Entonces esta mujer, que sabía que Franco no era muy de hablar, porque no le hablaban, simplemente, ni era muy de escuchar, eso es lo que creemos, porque ella agarraba un trapito, empezaba a hacer así, limpiar los muebles, y decía así, porque hoy fui a un velorio, que se murió una amiga, entonces hablaba de la muerte, hablaba de los velorios, hablaba de esto, hablaba, y aparentemente él no escuchaba. Porque nadie le decía, no había un hábito de escucha generado en un vínculo. Entonces, a partir de que apareció Selma y su marido, que era el jardinero, que era también un hombre de campo que había ido hasta tercero de escuela. Fíjense qué interesante. En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, en La Máquina de Pensar continuamos escuchando la conversación entre Johanna Holt y Lía Schenk, realizada en el Instituto de Formación Docente de Maldonado. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento, viajan las alas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos de un cirillo le sopla el viento. Hemos hablado del mundo académico, que no busca tampoco reflexionar a través de ensayos de lo que es la literatura infantil. Y yo traigo esto de la cultura de la humildad y de la poquita cosa que es enorme. Y en esa síntesis aparecen los mitos griegos en esa novela. Y bueno, cuando la lean se van a dar cuenta, o por lo menos no es que pretendo que se den cuenta, pero cómo pueden convivir el mucho saber arcaico y profundamente maravilloso como es el de los mitos griegos y otros mitos que no son griegos, porque tenemos los mitos latinoamericanos que no los conocemos. Y me da mucha tristeza, porque cuánto saber que podríamos tener no tenemos si no lo investigamos. Entonces, ese fue un desafío, no sé cómo surgió la pregunta, ¿qué te desafía? Me desafió, pero no porque haya querido desafiarme, porque se apareció eso y yo dije, yo acá puedo hacer dos cosas. Mirar para otro lado, como cuando el hijo te incomoda con una pregunta y decir, bueno, yo qué sé, lo voy a pensar, o decir, a ver qué hay. Y lo otro es Matsumoto, que no sé cómo empezó, pero sí sé que el famoso término empatía, ¿qué quiere decir? Y lo pienso y veo que para cada persona quiere decir cosas distintas, ¿no? Es como cuando vas al cine y decís, me encantó la película porque me identifiqué totalmente con el personaje. Entonces yo digo, ¿y qué te dejó la película? Si era como si te identificaste tanto, ¿qué? Y a mí me parece que cuando la vida, ya sea a través del arte, de la película o del libro que lees, no te encontrás con algo que no sabés o con algo que a veces te incomoda, pero en definitiva te hace pensar en algo que no pensaste, no le encuentro mucha gracia. Yo, capaz que otra persona sí, pero ¿qué pasa? Cuando decimos la empatía, que no es la simpatía, sino ponerse en el lugar del otro, y también, ¿qué es ponerse en el lugar del otro desde mentalmente? Es decir, yo me pongo en el lugar de esa persona pobre, ¿cómo debe estar sufriendo? Y está, o te das cuenta que es un ser humano que atraviesa cosas tremendamente difíciles, y yo no me conecto con la persona, sino con ese dolor humano. Es decir, frente al dolor o la desesperación de alguien,
pienso que son actos heroicos que yo no sé si los podría sobrellevar. Entonces me nace una cuestión de profundo amor y de profundo respeto. Entonces no tengo ninguna persona, no conozco a nadie que haya vivido una situación de cambio de identidad, no conozco a nadie, pero sí a veces miro por la televisión y entonces ahí aparece, ustedes decían la ficción, la realidad, es que la abuela había escuchado una entrevista por televisión de una persona que era hombre y se sentía mujer. Y todo lo que hizo para defender ese sueño. Simplemente yo sabía, no tengo ninguna vinculación, pero es una vinculación desde lo humano, de alguien que luchó mucho por hacer algo que desde algún lugar puede ser censurado o puede ser no comprendido. Y la no comprensión es la peor de las censuras. Porque si vos tenés algo para contarle a tu madre, a tu marido, a tu hijo, y sabés que no te va a comprender o no va a intentar comprenderte, ahí hay censura, porque no lo decís. Entonces esos son los temas que de pronto, cuando quise acordar en un libro que tiene 8 páginas, estaba todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Viste esa frase inicial? Yo nunca me hubiera imaginado que sí. Es porque ahí vuelve la infancia otra vez y ahí vuelve la oreja verde que pretendo tener, con caravanas, por supuesto. Los niños, las niñas de ahora, los jóvenes de ahora, son bellos de toda belleza. Viven en el tumulto de un mundo que nos encanta decir a los adultos, vivimos en la incertidumbre, yo vivo también en la certeza, ¿sí? Porque si nos enamoramos mucho de la incertidumbre, nos volvemos tan inciertos que no sé cómo andar si uno anda tan incierto. Entonces digo, sí, es un mundo de lo incierto, y cuando no lo fue. Pero en esa incertidumbre, al menos en lo personal, y sé que ustedes, mucha gente, tiene certeza, capaz que son chiquititas, pero esas chiquititas certezas tienen que darnos luz. Entonces, ¿qué pasa? Es una niña porque simplemente le pregunta, ¿y a ti te gusta ser Bianca? Es lo único que preguntan. Sí, a mí me encanta. Es todo, la historia de qué le pasó y lo que le cuenta la abuela. ¿Te gustó? ¿Te gusta ser? Y sí. Y entonces ahí nace una relación amorosa, muy amorosa, que tiene que ver con los sueños y tiene que ver después en la parte interna que a ustedes les interesa esto de la narrativa, cómo entra, qué es la ficción, qué es la narrativa, qué es qué. Me reí cuando tú dijiste de la regaderita verde, y acá hablo de la ilustradora. Generalmente yo tengo varios ilustradores y una ilustradora, Baglietto, Victoria, que trabajamos años juntas en la República de las Mujeres, y después cuando Unido para Fito gana la licitación de Uruguay Crece Contigo, y yo sabía que había 40.000 libros, que todos los nenitos que nacían ese año lo iban a tener, y yo claro, me entero en un ómnibus que iba para Buenos Aires, iba en un 526 y me llaman por teléfono y había una señora al lado mío y yo me pongo a llorar y yo no tenía quien contarle porque no podía volver a casa ni... Y me dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué me pasa esto? Pero es divino, y me abrazó. Pero me enteré ahí que los nenitos iban a tener... Entonces... Quiere decir que la infancia es productora de momentos sublimes. Entonces esa niña, que también tiene un sueño raro, como dice Johanna, es como ser aviadora. Bueno, yo les cuento que en muchos libros míos me aparece el avión, para los que preguntaban la ficción, porque... Una prima hermana de mi madre fue la primera aviadora de Uruguay. Inclusive hay un libro famoso que se llama Viejas Bravas, que eran esas mujeres que hace, no sé, ahora
Mirta Vanni, fue la primera aviadora de Uruguay. Y mi madre, que había sido una mujer muy humilde, que apenas allá en el Cerro de Carmelo, casi sin escuela, huérfana de madre al año y medio, sí, y tenía devoción por esa prima, que yo nunca conocí, hasta que la conocí, ahora les cuento. Y ella decía, sí, porque Mirta, y dale, y Mirta fumaba, y Mirta eso, y Mirta, era. Sí. Una ídola. Una ídola. Una ídola. Entonces, era aviadora de Uruguay, googleé, van a ver. Sí, yo la conozco. La conocés. No, en la televisión, una maravilla. Bueno, esa mujer, yo tenía amé a mi madre y la amo hasta el día de hoy. La amo mucho. Pero la amé también porque ella me mostraba lo que no había sido ella, pero otros podían ser. Entonces uno siempre puede ser otro. Yo miraba los aviones y amaba los aviones. Entonces un día, cuando volví de Argentina para acá, yo dije, voy a ver dónde vive Mirta Vanni. Y la busqué, y la encontré por la avenida Soca, y un día llamé y dije, yo puedo ir a conocerla porque soy la hija de... Sí, vení, querida, vení. Entonces yo fui, me encontré con esa que yo me había imaginado toda la vida, la aviadora, y me dijo, ¿tú sabés que yo fui la que te perforé las orejas? Y yo no lo sabía, y por eso me encantan las caravanas, no sé. Y por eso me encantan los aviones, inclusive con Sebastián Santana, que es otro de mis amorosos ilustradores. Yo escribí un libro que se llama Un avión aterriza donde puede, y él lo había ilustrado, y otra vez aparecen los aviones. Quiero decir que hay algo que te impregna en la infancia, en algún momento, que te quedan ahí como cositas, como chispitas, y vos no es que yo digo, quiero poner un avión acá, quiero ponerte esta niña que en realidad no tiene nombre, y la abuela tampoco, porque lo que importa es el nombre de la que no tuvo nombre y se puso su nombre. Tampoco eso lo pensé como intención. Después me di cuenta, cuando alguien me pregunta, yo dije, la verdad que no sé, pero a lo mejor es por esto. Y la verdad que creo que es por eso. Los aviones. Entonces, resulta que siempre en las editoriales, al menos me ha pasado esto, siempre hay una cosa muy amorosa entre que quien escribe y quien ilustra tengan algo de encuentro, ¿no? Entonces siempre me ha encantado trabajar con, si mirá, por acá, por acá, por aquí, por acá. Dicho sea de paso, Un avión aterriza donde puede, lo reeditamos ahora con Sebastián Santana en Chile. Y yo dije, mirá dónde fue mi avioncito, ¿no? Y resulta que ahora, cuando Matsumoto, que para mí, yo decía, ¿cómo se va a ilustrar este libro? Entonces, la gente de la editorial me dice, tú tenés muchos amigos, muchas amigas, ¿a quién proponés? Y yo le dije, ustedes fueron quienes seleccionaron este libro. Ustedes deben, porque decidí que venga alguien que ellos entiendan que desde este libro, yo no la... Cuando Johanna me pide, me pregunta por teléfono, creo que ayer o anteayer, cómo fue digo, yo no la conozco, nunca la vi. Y nos empezamos a contactar ahora porque lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Entonces ella me dice, ¿por qué las azaleas? ¿Y por qué esto? Dice, ¿sabes que yo tengo una planta de azalea y yo pensé llevarla? Y le digo, ay, María José, ¿sabes lo que yo pienso llevar? Dos cosas. Pienso llevar la regaderita verde, que de verdad existe y es mía, y es que yo riego las flores de mi balcón y adoro esa regaderita verde, que no sé, no debe haber otra igual. Entonces se fue una regadera verde de verdad a un libro. ¿Y cuál es la verdadera? Las dos. Porque las dos existen, porque si ella me dice de la regaderita verde, es porque tiene existencia. Otra existencia distinta a la que... Entonces, y el avión, y le digo a María José, ¿sabes que cuando presentamos con Sebastián Santana en la Feria del Libro hace un montón de años, cuando salió en los 50 años de Banda Oriental, se eligieron autores clásicos y otros actuales? Malí Guzmán dirigía esa edición y eligió el avión. Estábamos muy felices. ¿Y yo qué hice?
hice un avión. ¿Y cómo lo hice? Con una de esas botellas de plástico. Bueno, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Eso era el avión, después de caritas en las ventanillas, y por acá y del otro lado. Y entonces estábamos ahí, y lo voy a llevar. Aquel aterrizó donde podía, y este va a llegar a Matsumoto. Entonces es como ese juego entre esos espacios maravillosos que todas las personas los tenemos, pero no nos damos cuenta, no los sacamos, no los mostramos, no sabemos cómo mirarlo porque no nos enseñaron, pero están ahí, ¿no? Esas situaciones donde los recuerdos, sobre todo los recuerdos, la fantasía de cuando éramos niños, las cosas que deseamos y no tuvimos, miles de cosas aparecen en un plano y en el otro. Esto es lo que Graciela Montes llama la frontera indómita, que tiene que ver con el mundo de las palabras. Pero yo digo, libro, dícese de un objeto que es una definición, pero lengua, libro, sustantivo, a mí me encanta el idioma español, lengua, todo. El tema es que la misma materia prima de la lengua es la misma materia prima de la literatura. El tema es que la materia prima de la lengua la usamos todo el tiempo en el lenguaje denotativo. Sí, bueno, me voy a poner un abrigo porque voy a tener frío y salgo y... ¿A dónde vas? Deja la cartera ahí, limpia la mochila, yo qué sé. Ese es el lenguaje. Pero ¿qué pasa? La polisemia del lenguaje literario admite figuras retóricas, admite lo estético, la dimensión estética de la palabra que va más allá de su significado. Entonces, cuando esa palabra entra en el mundo de la literatura, a mí me duele mucho que nos pongamos a pensar si es un sustantivo o un adjetivo. Pero lo acepto, solo que tiene mucho más tiempo de análisis ese aspecto que el otro. Y resulta que yo soy de las personas que creo que el otro es tan fundante de nuestras subjetividades, realmente fundante de nuestras subjetividades, en tanto que el otro es realmente fundante del pensamiento. Vygotsky, Freire, todo. ¿Sí? Lenguaje, pensamiento. El pensamiento literario es otro. Se escapa de las vías, va por otro lado. Y los nenes lo tienen, hasta que dejan de tenerlo, porque muchas veces nos ocupamos de que dejen de tenerlo. Y ahí está la historia. Y lo divino de las historias humanas es que somos artífices de esas historias. Y podemos dialogar, es decir, tal vez todo se resolvería cuando con pequeños pasitos podemos entender esto que parece difícil o raro. De todas maneras, Edgar Morin, ustedes saben que, bueno, yo soy una enamorada de la filosofía, el humanismo de Edgar Morin, que creo que hace 2 o 3 años se cumplieron los 100 años y vive, y se pone una campera de rock negra de cuero y unos pantalones, se sube una moto y vive en Francia, ¿no? Es un ser humano increíble. En un libro, fíjense, Amor, Poesía y Sabiduría, habla de la literatura, y en ese capítulo del origen de la poesía, él habla de una manera maravillosa algo de lo que humildemente quiero transferirles a ustedes para ahora darles la palabra a ustedes, ¿no? El lenguaje prosaico, el de la prosa cotidiana, el de la narrativa cotidiana y el lenguaje poético.
y él también lo llama estado poético y estado prosaico. Y resulta que vivimos la mayor parte de nuestras horas maravillosas, de los días y las noches nuestras, en el estado prosaico. Y nos salvamos leyendo, porque cuando lees, y acá otra vez caemos, estamos diciendo una cosa que es alentadora, después digo, pero ¿quién lee? Bueno, hay gente que lee, hay que leer. Un cuento, no te digo una novela de Tolstoy que tiene, pero sí también, pero un cuento a veces, y después le voy a hacer un cuento en 2 minutos y van a ver ustedes cómo se van a quedar interesados en saber cómo sigue. Y no sigue porque termina en 2 minutos, pero siguen ustedes, siguen el que lee, el cuento no se termina. Yo cuando venía a Montevideo a los 10 años a la casa de mis tías, mi mamá me daba plata, ¿no? Juntaba plata y me decía, bueno, comprate lo que quieras. Y como a mí me encantaban los zapatos, yo decía, ay, bueno, capaz que me compro zapatos. Y mi tía vivía ahí por Garigaldi y 8 de octubre había una librería Barreiro y yo me paraba, no sé, me gasté toda la plata en un libro que se llamaba El Pintor, que hablaba de los cuadros de Van Gogh y no sé qué. Y mamá me dijo, pero ¿por qué no te compraste los zapatos? Y yo le dije, porque los zapatos se gastan y los libros no. Y a mí me parece que los libros no se gastan y duran siempre. Entonces, Morel lo que dice que hemos perdido el estado poético, y también autores actuales lo dicen, Gadamer lo dice con el descubrimiento de lo bello, la actualización de lo bello, si hemos perdido los rituales. Antes los cosechadores cantaban cuando cosechaban, cantaban cuando plantaban. No vi un cosechador de soja que cante, pero podríamos hacer la canción de la soja. No sé, podríamos cantar. No se canta, no hay. El arte estaba en la vida cotidiana y no está ahora en la vida cotidiana, o está poco, o en algunas personas que estamos en educación lo buscamos, porque cuando te sentás al lado de un nene, aunque no seas el maestro de artes visuales o el tallerista de artes visuales, sabes que agarra un lapicito y hace un árbol, y yo le pregunto, ¿y qué pasa en ese árbol? Hay un nido, porque lo ve. ¿Y qué pasa en el nido? Y lo ve. ¿Y qué pasa? Y lo ve. Entonces, Morel lo que dice es que hemos perdido el lenguaje poético, y entonces hemos perdido, si lo decimos así, parte de nuestra propia humanidad. Y creo que lo más humano que hay en la humanidad es la infancia. El pensamiento, ¿cómo lo llames? Como fantástico, mágico, yo qué sé. Gesualdo, la literatura infantil de Gesualdo, habría que volver a leerla porque creo que no está perimida. Y él dice, ¿cuáles son? ¿Lo están diciendo? Yo la felicito, porque viste que dice el carácter imaginativo, la técnica del desarrollo del lenguaje y el final feliz. Que después, el final feliz, eso, porque la gente para criticar es increíble. ¿Por qué no podemos admitir finales felices? Porque hay algunos que no. Bueno, entonces si ponemos finales desgraciados, se pondrían, ¿por qué finales desgraciados y también finales felices? Yo qué sé. No sé cómo entender algunas cosas, ¿no? Pero Gesualdo, que ustedes saben la vida de Gesualdo, en las canteras de Riachuelo, con niños que hijos de padres que trabajaban en las canteras de piedra, que después hacían los edificios maravillosos, el Congreso de Buenos Aires y todo eso, que morían con los pulmones llenos de polvo. La pobreza más extrema, pero estaba Gesualdo, que era un maestro. Y estaba su esposa, que era una maestra. Y hay un libro que yo no se los presto a nadie, no me lo pidan, porque no. Se llama 100 poemas de los niños de la escuela de Gesualdo. Y lloro cuando leo esos poemas. Nenes, jóvenes, que sabían que no iban a salir nunca o sí, alguno habrá salido. Quiere decir que el amor es lo único que transforma. Y que alguien te mire y que alguien te quiera, y de pronto a esa persona la vas a llevar en tu alma siempre. Entonces, ustedes decían, ¿cómo hago para que lean? ¿Cómo hago para que esto? ¿Cómo hacer?
Cada uno debe saber. Es tremendo que alguien diga, pero yo creo que la oportunidad que tienen algunos niños es nada más que ir a la escuela. A veces no tienen otra. O de ir a una biblioteca. A veces después la vida no les da, porque la vida es una cuestión seria, ¿eh? No es sencilla para mucha gente. Pero si ese nene no tiene ningún libro, suponete que no tenga ningún libro, pero una vez en cuarto, un maestro le leyó, aunque sea un cuento, y se lo leyó mirándolo a los ojos y mirando a la clase, y era el cuento mejor elegido de su vida porque sabía entonces cómo elegimos aquello que de verdad va a tener un valor. Mira, si a mí me cuentan la historia de un maestro que una vez leyó un cuento y sus alumnos lo siguen recordando a lo largo de la vida, para mí ese maestro debería escribir un ensayo diciendo: yo una vez leí un solo cuento y pasaron 20 años de mi vida y vienen alumnos a decirme que se acuerdan. No se trata de leer mucho, se trata de leer una novela, se trata de la mediación en literatura. Pues, ¿cómo trabajo el cuento? Yo no sé, porque el cuento ya está trabajado. ¿Vos lo querés trabajar de nuevo? Bueno, mirá. Que hablen. Eso lo dicen los documentos del CERLAC, por ejemplo, cuando hablan de la mediación en literatura. Se dice de muchas maneras. Si usted quiere enseñar literatura, no enseñe. Transmita su pasión. Bueno, no hay pasión lectora. Yo admito la realidad, todo lo cruel que es, pero no me va a desatar, no me va a desplantar de lo... Muy bien, no tienes pasión lectora, pero estás con los niños y alguna pasión amorosa hay en ti. Bueno, que lean ellos y decir, a ver, ¿quién quiere leer este cuento a toda la clase? Y va a haber uno que lee. Y ahí haces un circuito lector maravillosísimo. Tenemos la biblioteca Ceibal, tenemos todo. No me importa que sea en pantalla, no me importa la mirada de quien lee. Bueno, son algunas de las cositas en las cuales creo, pero que no las creo porque sí, sino porque las fui construyendo entre lo que veo y escucho, entre las maestras, entre los maestros y sobre todo entre los nenes, que siempre les pregunto, ¿y vos qué pensás?